Crónicas de espanto. Encerrados, pero asustados, con la incógnita de ¿sobreviviremos hasta el día de mañana? ¿Seremos víctima de nuestros peores miedos? ¿De morir por aquello que no podemos ver? Porque permítanme decirles, mis estimados escuchas, tan invisible es un microbio que te puede infectar como el fantasma que te puede tirar desde la escalera. Comenzamos. Seguramente, ahora que extrañamos la feria de San Marcos, que usualmente en los meses de abril y mayo nos deleitan con todas sus celebraciones, con todos sus eventos, sus exposiciones, el jolgorio y la vida en torno a la ciudad de Aguascalientes, la única feria nacional. Pues ahora no tenemos. Y en honor a esa bonita ciudad y a esa gente, me permito retomar una leyenda, que si ustedes han ido de parranda o de visita a la bonita ciudad de Aguascalientes, por esa calle turística llena de cafés, de antros, de barecitos, la famosa Venustiano Carranza. Entre Carranza y López Mateos hay una calle, un callejón que se llama Tesoro. Pues permítanme decirles que hay una leyenda bastante interesante sobre lo que ocurría en una casa, ya no existe, habitada por un par de señorones, y que con el paso del tiempo lo ocurrido ahí se fue distorsionando hasta darle tintes de mujeres olvidadas, de personajes diabólicos que pretendían espantar, de muchachas que tenían que llegar temprano a su casa porque si no el carruaje se las cargaba, y esos sabrosos aperitivos que nos proporcionan las discusiones, las interpretaciones y el teléfono descompuesto que provocan que una leyenda vaya más allá de lo que nos imaginemos. Pues así es, mis estimados escuchas. En Aguascalientes se contaba, y depende de quien le pregunten, que 2 caballos blancos jalaban un carruaje a eso de la medianoche, guiado por un espectro vestido de blanco todo, y que andaba por las calles haciendo escándalo, trotando de la manera más terrible, ruidosa, despertando al vecindario, y ese maldito carro del demonio que anunciaba desgracias para el que estaba en la calle, para el enamorado que no regresaba a tiempo por quedarse embelesado con los besos de la novia, porque quería hacer algo más que simplemente ir a planchar, ya me entenderán los habitantes de esa ciudad. Y todo mundo hablaba e interpretaba porque ¿quién había visto realmente cualquier cosa? ¿Qué decían? Pues aseguraban que un coche jalado por colosales caballos, muchos blancos, otros decían que de color negro azabache, era conducido por una bella mujer que al parecer estaba perturbada por sus facultades mentales. Y como desahogo sus familiares le permitían que recorriera la villa por las noches, para que así la gente en sus casas ella no fuera reconocida, porque ni amigos ni parientes lejanos sabían el secreto de que una de las mejores familias hidrocálidas tenían una hija demente. Pero la versión corría y se comentaba del suceso
y cada persona inventaba una versión, y cuando caían las sombras de la noche los parroquianos comenzaban a sentir temor. Los hombres con disimulo empezaban a cerrar las puertas de sus casas. Las mujeres ponían los póstigos y apagaban las velas para que no se fuera a ver la menor luz, y se aseguraban de que los niños estuvieran bien dormidos y encamados para que no se dieran cuenta de este hecho diabólico, de que no vieran el carro del diablo, y que la población al día siguiente amaneciera como si nada pasara y como si nadie enfrentara ese carruaje maldito. Jóvenes y adultos esperaban con pánico aquel ruido que se escuchaba a lo lejos, que se iba acercando hasta pasar enfrente de las casas, el que se perdía después y que nadie sabía hacia dónde se diluía, solamente que recorría todas las calles del centro de Aguascalientes. Los hombres que por necesidad tenían que trabajar de noche, porque tenían que velar una propiedad o en la cárcel, al venir aquel carro que parecía que andaba solo, caían privados. Otros trasnochadores, al calor de las copas, en cuanto escuchaban el ruido de las patas de los caballos que pegaban en el empedrado, caían de rodillas y rezaban a gritos. Algunas personas, incluso a juicio de las comedillas, perdieron la vida en cuanto escuchaban el crujir de aquel coche fantástico con las pisadas de los caballos. La leyenda va un poco más para allá, y no es precisamente una mujer de blanco, y no es un condenado, es un par de ricos tacaños, o algo más. Veamos. Cuenta la leyenda que don Narciso Aguilar, hombre inmensamente rico, vivía en la ciudad de Guadalajara con su familia. Ya era tiempo en que había dejado parte de su ascendencia, por así decirlo, en Zacatecas, en ese rico terreno migueno, y se dedicaba al comercio en la ciudad de Guadalajara, porque así se hacía contacto con el puerto de San Blas y con todo el noroeste mexicano. Tenía fabulosos negocios comerciales a los que les dedicaba la mayor parte de su tiempo. Iba y venía por aquellos caminos de arrieros, y las ausencias de su casa eran de semanas. Y como alguien emulando a Zapata dijo, la esposa es de quien la trabaja, pues un día su mujer, al sentirse sola y no contar con su marido, decidió tener un amigo para hacer menos triste su soledad. En cuanto llegó don Narciso y descubrió el engaño de su mujer, en vez de hacer un escándalo y tratar de lavar con sangre su honor, pensó llevarse, eso sí, sus riquezas, poner pies en polvorosa, que al final de cuentas que la señora se quedara con el amante, pero sin el dinero. ¿A dónde iba a viajar? ¿A dónde iba a recorrer? Conocía Aguascalientes por estar el camino real entre Guadalajara y Zacatecas como una buena ciudad de protección y de paso. Y después, recordando, descubrió que no solamente era un lugar tranquilo y hospitalario que se podía vivir con tranquilidad, sino que tenía un amigo de la infancia, un tipo bondadoso que en la juventud había trabajado con él y que al cual le podría confiar el secreto de la infidelidad y los motivos de su cambio de residencia. Curiosamente, él vivía en la ciudad de Aguascalientes. Pues no se diga más. Empezó a esconder su tesoro, empezó a tramitar la venta de su mansión, la esposa quedó pies en polvorosa, y entonces le platicó su plan una vez que llegó a Aguascalientes, y el amigo lo invitó a recorrer con él en la ciudad y a pasar la aventura, porque ambos estaban solteros. Uno por abandonar a su mujer y el otro por no haberse casado. Después de recorrer la ciudad, ya que el amigo tenía muy poco tiempo de residir en Aguascalientes, encontraron un callejón apropiado para lo que querían,
con poca vista, con posibilidad de construir en unas casas que por ser de adobe se estaban cayendo. Y sin más, compraron prácticamente casi la mitad de la cuadra, varias casitas en ruinas, y don Narciso comenzó a construir su residencia. Prácticamente una de las pocas casas nuevas que estaban en el Callejón del Tesoro. Mientras construía la casa, que llevó el número 13, curiosa coincidencia, don Narciso hacía constantes viajes a Guadalajara para ir trasladando poco a poco su cuantioso tesoro, porque eran varias talegas de oro y objetos de plata, cuchillería fina y también algunas pinturas y demás. Sin embargo, eso lo hacía a medianoche para evitar sospechas. Así es que Narciso se vestía de arriero y a lomo de mula trasladaba su dineral, y llegando a Aguascalientes, a la entrada de la ciudad, lo recibían su amigo Cirilo. Poco a poco guardaban la fortuna en la cocina de la casa que estaba junto al brocal del pozo, casi frente a la puerta de la calle. ¿Y la gente en Aguascalientes? Intrigados por dos amigos, por dos fuereños, aunque uno recién arribado hace unos cuantos meses, en sendos caballos blancos, briosos y de alzada, así como un carro en donde habían traído sus pertenencias. Como prácticamente Narciso y Cirilo no conocían a nadie en el lugar, tampoco querían conocerlos, no sea se aprovecharan de los millonarios en desgracia. Se dedicaban a dirigir la casa que le hicieron unos buenos albañiles, y por la noche se aburrían mortalmente jugando baraja entre ellos y se tomaban sus copitas, pero les sobraba tiempo. ¿Cómo hacer para que la gente de Aguascalientes no les intentara quitar esa fortuna? Bueno, también se podían divertir de otras maneras. Decidieron que podrían salir a pasear por la ciudad, pero sin ser reconocidos. ¿Cómo? Don Cirilo era quien guiaba el coche y para no ser reconocido, se vestía con una túnica blanca, de la cabeza a los pies. Solo había dejado 2 rendijas para que se le asomaran los ojos. Así iba don Cirilo vestido cual fantasma, cual espectro. Y don Narciso, en cambio, vestía un extraño traje de charro pegado al cuerpo color carne y con un calcetín también café claro en la cara. Iba acostado en el coche para no ser visto y solamente levantaba de vez en cuando la cabeza, pues para contemplar el horizonte. Todas las noches se disfrazaban Narciso y Cirilo y tomaban su carro y salían a recorrer las calles. ¿Qué pasaba? ¿Se divertían así? ¿Eso era todo lo que hacían? ¿Qué se imaginan ustedes cuando vieron que su paseo les causaba pavor a las personas? ¡Ja! Que la gente se escondía y que pensaban que era una mujer, una llorona y el charro negro. Un eufemismo para decir que era el chamuco. Las personas huían. Entonces lo hicieron con más ganas, sirviéndoles de diversión el miedo que les causaban todos los hidrocálidos, mientras que las gentes se privaban de espanto. Ellos se morían de risa. Habían encontrado una gran diversión por las noches que al principio les eran mortalmente aburridas. Y así todos los días pasaba la carreta del diablo por mucho tiempo, pero el pueblo se fue acostumbrando y se supo y se corrió la voz de que eran un par de solterones que así se entretenían. Al ver don Narciso y don Cirilo que ya nadie les temía, pues dejaron de salir a realizar sus paseos nocturnos que por tanto tiempo inquietó a la ciudad, y de repente desapareció el carro del demonio. Siguieron viviendo solitarios en aquel callejón cuidando el tesoro de Narciso, así como los caballos y burros del traspatio. Y la gente ahora empezó a decir, los viejitos ricos que vivían en el callejón del tesoro. De pronto desapareció don Cirilo. Nadie supo de su paradero. ¿Se peleó con don Narciso? ¿Regresó a Guadalajara? ¿Hubo muerte natural? ¿Por qué no hubo exequias? ¿Lo mató don Narciso? Nadie supo. Nadie sabe. Nadie sabrá.
Los últimos años de su vida, don Narciso salía y entraba a su casa solo, siempre solo. No hablaba con nadie y a los únicos a los que les hablaba era a sus animales. Se corrió la voz porque no le veían gastar en las ferias originales, las primeras de San Marcos de hace casi 200 años. No se le veían las cantinas. Suponían que Cirilo estuviera enterrado en el traspatio junto con los animales que morían, y un hombre solo que se dedicaba a cuidar un fabuloso tesoro. Así es que Juanito Chávez, uno de los más grandes ladrones de Aguascalientes, quiso apoderarse del entierro de don Narciso, y por asustarlo, para que le dijera dónde estaba el dinero, se le pasó la mano y lo mató. Y el dinero, que por muchos años estuvo escondido en la casa número 13 del Callejón del Tesoro, pasó a manos de Juan Chávez. Y don Narciso, quizás como don Cirilo, pasó a mejor vida. Lo mataron a golpes, le quisieron sacar el secreto del tesoro, y el ganón fue el ladrón Juanito Chávez. Ahí está la leyenda, así quedó la historia. No sabemos qué más. Sin embargo, en Aguascalientes también se tiene el relato de don Cirilo, don Narciso, los solterones ricos, Juanito Chávez, el ladrón. Y por mucho tiempo perduró la historia de el carro del diablo. Así es, amigo. Una pequeña leyenda que nos recuerdan las tradiciones de nuestros pueblos. Ya saben, escriban, opinen, comenten. Ahí está su correo, crónicasdeespantocero@gmail.com. Ahí está también el proyecto en Patreon, la página de Facebook. Y como ustedes están acostumbrados, seguramente cada domingo, historias de terror y miedo. Para el confinamiento o para cuando disfrutemos de nuestra libertad. Una vez más, cuidado cuando escuchen la carreta del diablo andar por las noches en las calles de su ciudad. Créditos al Gran Libro de Leyendas de México, al portal o al sitio web mitoleyenda.com, a Turi México, la página de internet. Hasta la próxima.